Bueno, buenas tardes a todo el público, a toda la audiencia de Finisterre. Nos encontramos una vez más y esta vez vamos a tener algunas novedades para conversar sobre los últimos acontecimientos de la realidad internacional. Lamentablemente, nuestro compañero conductor, Matías Casiagüe, conocido como Cachi, hoy no va a poder estar compartiendo con nosotros porque se encuentra en Honduras en la CELAC Social, en esta cumbre que va a reunir a un conjunto de movimientos sociales, de organizaciones, de activistas de toda Latinoamérica y el mundo. Y bueno, desde ahí nos va a pasar algunas novedades seguramente con sus sorpresas, pero sí lo vamos a esperar con ansias para el próximo programa. Fran, ¿cómo estás para este nuevo programa? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan desde Finisterre. Andamos bien, andamos recuperándonos del susto de lo que pasó en Bolivia y prestos a abordar este tema súper central del día de hoy, que si bien tiene como punto nodal hace unas semanas, viene generando muchos efectos y sigue generando efectos inmediatos para este domingo, inmediatos para los meses que vienen y súper trascendental en lo que es la configuración geopolítica del mundo, digamos, ¿no? Entonces, Exacto. con toda la predisposición de hacer hincapié ahí y todo lo urgente también tendrá tiempo para tratarse, pero cada cosa en su tiempo y en su momento. Muy bien, Fran. Y la verdad que, como vos decías, este año es muy particular porque es el año en el que más elecciones hemos tenido a nivel mundial. Y claro, la Unión Europea no ha quedado exenta de ese proceso. Para hablar, digamos, de este tema, hemos convocado a un especialista, a alguien que sabe muchísimo, que además vive, reside en la Unión Europea, o sea, en Europa. Entonces, nos va a venir a contar un poco sobre cómo se está viviendo este proceso, cuál es el impacto, ¿no?, que está teniendo esto en la vida cotidiana de las personas allá. Y bueno, no sé si, sin más preámbulos, me parece que podríamos comenzar con la entrevista. A ver, esa, ahí ya apareció. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida a Finisterre. Pues muy bien y con muchas ganas de poder por fin colaborar con ustedes, porque además os sigo. Entonces, para mí estoy ahora mismo aquí disfrutando también un poco fenómeno fan. Ay, que, bueno, eso nos pone muy felices cada vez que recibimos esos mimos, ¿o no, Fran? Bueno, presentamos un poco a Carmen Parejo. Betty, no sé si Sí. quieres hacer una brevísima introducción de ella. O Exacto. Ella es Carmen Parejo Rendón, ella es escritora y analista en distintos medios audiovisuales y escritos, por eso que esta admiración venga de una persona tan formada nos pone doblemente orgullosos y orgullosas. Es directora del medio digital revista La Comuna y es también colaboradora en Hispan TV, también en Telesur y recientemente articulista en Rusia Today, en RT. También, bueno, entre sus estudios sabemos que encara, digamos, el análisis de la realidad internacional, pero está muy enfocada en revisar la realidad latinoamericana y de Asia Occidental. De hecho, antes, digamos, entre telón, estábamos conversando de todo lo que estaba sucediendo en Bolivia. Nos ha contado que sigue la realidad latinoamericana muy de cerca, así que es un placer, Carmen, tenerte hoy acá. Pues igualmente, y como estaba diciendo, ¿sabes? Es un placer también para mí, precisamente porque tenéis un trabajo que merecéis verdaderamente que os lo reconozcan siempre. mm, Muy bien. Que, Sí, sí. sí, Fran. No, ahí meto mi chaque justamente porque con Carmen y con la experiencia en análisis geopolítico que tiene ella, vamos a tratar de abordar qué pasó con las elecciones europeas, qué efectos ya de corto plazo está generando los resultados que han ocurrido hace un poco más de 2 semanas, que también nos permite tomar esa distancia y decir, ok, qué de lo que se dijo en su momento va echando flores, va echando raíz, va creciendo y que también quedó como en un sensacionalismo que es muy normal de cualquier proceso electoral, donde hay análisis que tienden a maximizar ciertos resultados, otros a infravalorar, y en ese cruce de análisis es el tiempo quien va dando la razón a qué factores están cambiando realmente, cuáles no, y qué mejor de tener esa información de primera mano de una persona con la trayectoria política, académica y de análisis que tiene Carmen justamente. Muy bien.
Carmen, si querés comenzar ahí a contarnos en relación a esto que decía Fran. Bueno, sí, a ver, hay que tener en cuenta que los primeros titulares se enfocaron en primer lugar por ese avance de lo que se llama la extrema derecha, pero lo primero que habría que analizar qué es esa extrema derecha, porque realmente los partidos que se identifican en cada país con respecto a este espectro político son muy variados, son contradictorios, no es una masa homogénea y muchas veces están más atravesados por cuestiones internas de cada país que por una cuestión europea. O sea, es muy difícil hacer un análisis que lo contenga todo, o por lo menos un análisis simple, se pueden escribir libros y libros, pero que lo contenga todo y que relacione cada uno de los fenómenos. Es diferente, por ejemplo, cómo se enfrentan determinadas cuestiones, como la cuestión de Ucrania, que yo creo que es la cuestión ahora mismo, es el eje fundamental de toda la política europea, en la posición que ha tenido la Unión Europea con respecto al conflicto en Ucrania y cómo eso también está repercutiendo en las políticas que se llevan a cabo tanto a nivel europeo como después en cada uno de los estados, y eso también ahí se ve también una diferencia entre los países que están más próximos geográficamente a Ucrania y los que están más lejanos, que ven el conflicto de una manera, pues evidentemente con más distancia, y donde se ha visto que ese elemento no ha tenido tanto peso como si en los países que están más cercanos o que se ven más afectados, como por ejemplo Alemania, que es un país que se ha visto muy afectado por la ruptura de los acuerdos con respecto al gas ruso, que era uno de los elementos básicos del milagro económico alemán. Entonces, esto ha tenido repercusiones. En ese sentido, por ejemplo, los partidos llamados de extrema derecha, insisto, con muchas variaciones entre sí, los que son contrarios a esa oleada belicista o son más críticos con la OTAN son los que se han visto beneficiados, no tanto los que son más pro-otanistas, que también los hay. Igualmente, también los sectores de la izquierda, también partidos pequeños, pero partidos de izquierda, también se han visto beneficiados los que han criticado estas políticas belicistas más que los que no lo han hecho. Entonces, aunque sean de izquierdas y de derechas, creo que es importante entender que ese eje de la guerra de Ucrania ha marcado más que el hecho de la izquierda a la derecha, sobre todo en esos países que están más cerca del contexto y de la propia guerra en Ucrania y de las consecuencias derivadas de estas políticas. Yo estoy en España, donde parece que estamos muy alejados de todo, sí que nos afecta, pero nos afecta de una manera más periférica, y lo que sí que se ha visto es que las elecciones, por ejemplo, en la parte más occidental, han estado, bajo mi punto de vista, más atravesadas por conflictos internos, tanto en Francia como en España, etcétera. Y bueno, eso así un poco a nivel general. Claro, muy interesante esto que acabas de comentarnos. Sí, para la audiencia está bueno también como recordar cuáles han sido, digamos, los resultados en términos concretos. Sabíamos que dentro de las elecciones de la Unión Europea, alrededor de 720 miembros eran los elegidos en el Parlamento para, digamos, cumplir el periodo 2024-2029. Con un padrón de más de 370 millones de ciudadanos de 27 países miembros que integran la Unión Europea. Y acá, bueno, vos bien lo mencionabas, ¿no? Francia y Alemania, que quizás han sido también los países más involucrados en este último conflicto de gran escala, como ha sido la guerra de Ucrania, han sido, digamos, los países que quizás han tenido mayor impacto de este avance de estos sectores que bien mencionás, ¿no? Pueden ser catalogados, ¿no? Como ultraderechas, como lo mencionás, pero que no necesariamente se pueden llegar a estructurar o a catalogar, digamos, desde esas dimensiones, porque muchas veces acá me parece que esta es la crítica para las ciencias políticas, ¿no? Nos faltan hoy nuevas categorías para poder mencionar estos nuevos movimientos que estamos viendo en todo el tablero internacional de reordenamiento, ¿no? De las fuerzas a nivel mundial. Sí, también para mencionar acá lo que, bueno, o sea, considerábamos o quizás también queríamos preguntarte era tu opinión acerca bueno, el primer impacto que vimos fue sobre Francia y esta salida de Macron de disolver la asamblea y de llamar a elecciones anticipadas. Eso
cómo lo están viendo, por lo menos vos, desde tu contexto en España, ¿qué te pareció esa maniobra? Bueno, primero es verdad que el gobierno de Macron viene atravesando distintas crisis. O sea, primero, el que estaba mencionado, la cuestión de Alemania y Francia. El eje franco-alemán era el referente de la Unión Europea, ha sido la fuerza o la locomotora que movía toda la Unión Europea y efectivamente ahora están en crisis y es una crisis que se está agudizando. Incluso a nivel económico, Polonia está creciendo mientras Alemania está decreciendo. Es decir, se están viendo varios elementos que hacen que estén cambiando un poco esos panoramas. Y Francia, Macron, en todo lo que ha intentado parece que le ha salido mal. Fue hace, yo creo que ya hace un par de años, hace una gira por África y eso lo que hizo fue acelerar los procesos de expulsión de los franceses de África. Intenta lo mismo en Nueva Caledonia y también se tuvo que ir de allí. Bueno, fue después, pero quiero decir, también tuvo que retirar las propuestas que tenía para poder reforzar su papel dentro de esas colonias, porque siguen siendo colonias realmente que tiene Francia por el mundo. Y por otra parte, a nivel interno, Macron ha ganado 2 elecciones que ha sido realmente contra Le Pen. O sea, Macron no ha ganado por sí mismo, ha ganado como una especie de voto útil en contra del peligro de la extrema derecha de Le Pen. Pero Marine Le Pen también ha sido, yo creo que bastante ágil y ha cambiado un poco el discurso, no tiene el discurso tan extremadamente reaccionario de su padre. Ella yo creo que se ve presidenta y eso ha hecho que ha ido moderando el discurso y eso ha facilitado que también surja un nuevo voto útil, que es el voto útil contra Macron. Y al final se lo dan a Le Pen. Entonces creo que es muy difícil a veces catalogar tan fácil el tema de Le Pen o hay que apoyar a Macron, que se ha presentado, porque realmente no le está dando solución a los franceses. En Francia ha habido muchas protestas, como ya sabemos, los chalecos amarillos, la más famosa, o cuando la reforma de las pensiones, que también fue muy intensa, y el resto del espectro político de Francia, lo que se ha limitado, incluido la Francia insumisa de Mélenchon, ha sido en elecciones apoyar a Macron para que no salga Le Pen, pero no a presentar una alternativa. Esto es peligroso y bueno, ahora para las legislativas sí había anunciado este nuevo Frente Popular que unía y que integra a la Francia insumisa, al Partido Socialista francés, a los Verdes y al Partido Comunista de Francia, pero son 4 fuerzas que no se llevan bien, o sea, que tienen políticas muy distintas en lo interno y en lo internacional. Por ejemplo, con la cuestión palestina, con esto ha habido unos conflictos fuertes entre distintos participantes de este frente, de este nuevo Frente Popular. Y la cuestión es, ¿qué va a ocurrir ahora en las legislativas que son ya? Pues no se sabe, evidentemente, pero en el caso de que ese nuevo Frente Popular obtuviese los resultados que ellos querrían, o sea, que estuviesen esa mayoría, probablemente lo máximo que se pueda apostar es por un gobierno de cohabitación con un presidente que sería Macron y una Asamblea Nacional controlada por este nuevo Frente Popular. Pero la otra opción es que efectivamente gane Le Pen y sea el paso previo a que en las presidenciales también gane Le Pen con una asamblea a favor. Entonces, bueno, es un paso arriesgado. Yo creo que Macron ha buscado reforzarse a sí mismo utilizando de nuevo el miedo a la extrema derecha, pero es que también hay mucha parte de la sociedad francesa que le tiene miedo a Macron. Claro, y con justificada razón, después de ver todas las escenas de represión que hemos tenido en los últimos años en Francia, las políticas además de desangre económico de las condiciones de vida de los franceses, tanto en el caso de los chalecos amarillos como el año pasado, justamente en 2023 y un poco antes de estas fechas, por mayo, abril, digamos, ¿no? Y aquí como que yo tengo una duda para picar con lo de Francia, que es la victoria de Le Pen o del Frente Popular, que entiendo que son las fuerzas más con mayor potencialidad electoral frente a un declive, digamos, de Macron como fuerza política de cara a las elecciones del domingo. Si alguno de estos extremos ganase, ¿cambia la posición política de Francia con el tema de Ucrania o con el tema de Palestina? ¿O tú sientes que más bien hay como una cohabitación muy conflictiva que va a tensionar muchos más elementos que solo los del escenario internacional? Creo que en el escenario internacional probablemente cambie poca cosa, porque dentro del nuevo Frente Popular, la mayor parte de los participantes son abiertamente atlantistas, no cuestionan la OTAN, no cuestionan las decisiones de la OTAN, y por el otro lado, incluso el Frente Nacional, que ahora se llama Reagrupación Nacional, creo, bueno, es que se me ha ido ahora mismo cuál era el cambio de nombre que hizo Le Pen,
pero también estamos un poco en lo mismo, esa moderación que ha ido adquiriendo. Ahí me recuerda un perfil similar al de Giorgia Meloni en Italia, que ahora mismo es una integrada, o sea, está perfectamente integrada en las cúpulas del poder, o sea, ya esa identificación con la extrema derecha, que la tiene y que es evidente y que además ha generado consecuencias en Italia, a los grandes poderes, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, no les importa porque se adapta, es adaptable. Y yo creo que Marine Le Pen también es adaptable. Entonces, en ese escenario internacional es difícil que cambie la cosa independientemente de cuáles sean los parámetros. Yo considero que lo único que podría cambiar es que cambiase esa inercia de Le Pen contra Macron contra Le Pen con ese gobierno de cohabitación, pero cambia una inercia al fin y al cabo electoral, no algo con profundidad. Ok. Perfecto. Abierto el escenario para las elecciones que son este domingo, además, si no Eso. recuerdo mal. Así que han sido 2 semanas muy intensas en Francia. Pero ahí no sé por dónde continúas, Betty. Hay varios países que ir Sí, tocando. bueno, muy interesante esto que nos decís, porque de alguna manera esta cuestión de entender, bueno, lo funcional, ¿no? Que terminan siendo ciertos proyectos cuando se integran, como decís, ¿no? Y en este caso preguntarte ahora, bueno, ¿qué observás en España, ¿no? La posición de Pedro Sánchez siempre es una posición polémica, ¿no? En algunos puntos, porque de alguna manera también tiene estos procesos que en momentos vemos tirar hacia un lado, por otros momentos vemos estos acuerdos e incluso esta participación tan activa en algunas de estas, bueno, de los conflictos internacionales que estamos observando o que estamos inmiscuidos y que toca a todas los territorios nacionales, ¿no? Entonces, preguntarte, bueno, ¿cómo ves España? ¿Qué pasó? Digamos, ¿qué impacto tuvo en España esta última contienda electoral de la Unión Europea? Y también, bueno, cómo quedaron los sectores de izquierda, ¿no? Frente a este proceso que también acá en Finisterre estuvimos conversando, ¿no? El desgaste también del gobierno de Pedro Sánchez, bueno, o sea, el proceso que hubo hace unos meses atrás, con un proceso de lawfare muy fuerte, ¿no? Bueno, queríamos conversar un poquito acerca de eso. ¿Qué ves en la cotidianidad? Bueno, en España realmente estamos un poco también en las mismas de que hay una situación socioeconómica cada vez más degradada y mientras es verdad que no hay unos referentes políticos que estén atendiendo a eso. O sea, hay más, por así decirlo, una política de escenificación, o sea, de show constante, están todos enfrentados con todos, más que debates profundos sobre cuestiones que quizás no. Puedo decir con seguridad que necesitaríamos que se abordasen. Hay problemas graves con la vivienda, que los ha habido desde siempre, pero en la época, recuerdo, de la crisis económica, esto saltó por todos lados, se hablaba de los desahucios que había en España. Esto sigue ocurriendo, ya no son desahucios de viviendas en propiedad, sino más bien de alquileres, porque la gente ya no se puede permitir viviendas en propiedad, pero esto es un problema. La turistificación también ha expulsado de las grandes ciudades a la mayor parte de la población. El precio de la energía es bastante caro, el precio de los alimentos, la inflación ha subido muchísimo. Entonces, hay una serie de cuestiones que de alguna manera muchas personas sienten que nadie las está abordando. Entonces, esto al final le pasa factura, sobre todo a quien consideran que deberían de ser los que tienen que abordar este tipo de cuestiones. Entonces, al final, en estas elecciones lo que se ha visto es que Pedro Sánchez ha mantenido, o sea, realmente el PSOE ha mantenido lo que tenían, han quedado en segunda posición, pero no han perdido. Por lo tanto, de alguna manera, puede sentirse satisfecho. Ha ganado las elecciones el Partido Popular respecto a nivel europeo general y también en el caso de España. Y después, tercera fuerza política está Vox, que sabemos todos que, bueno, es el sector de nostálgicos del franquismo que venía del PP. Realmente, está todo muy relacionado. Y ya si vamos a Sumar o a Podemos y a todas estas fuerzas de la nueva izquierda, han sido castigadas y cada vez son más castigadas. Precisamente yo creo que es por eso, porque a ellos sí se les exigiría que hicieran lo que los otros evidentemente no iban a hacer. Y no se está haciendo. Lo que vemos es a Sumar y Podemos casi siempre enfadados entre sí, enzarzados en polémicas
en distintos medios, sobre todo en redes sociales, o sea, cosas muy de andar por casa, y son discusiones que no nos interesan a nadie. O sea, los problemas que tengan entre ellos al final no es una cosa. Entonces, bueno, se ve un poco todo esto, y con respecto a la política internacional, Pedro Sánchez ha sido el más entregado, como siempre, a Estados Unidos. Con respecto a Ucrania, claramente había momentos que parecía que es que habían invadido Madrid, o sea, que era una cosa que teníamos que salir corriendo, ridículo por completo, pero esto se ha presentado así. España anunció recientemente que iba a entregar armas a Ucrania. También la misma semana también llegó a acuerdos con Marruecos después de toda la traición del Sáhara, que es algo que la izquierda en España no perdona y no va a perdonar, porque el Sáhara es una cuestión, yo creo, que afecta, bueno, yo creo no, afecta de forma directa por la posición que tiene España a nivel jurídico con respecto a este tema, y con este tema también está vendiéndole armas a Marruecos y paralelamente reconoce el Estado palestino, pero sigue con los contratos armamentísticos con Israel. Entonces, de alguna manera, parece que España es una armería, estamos aquí todo el rato vendiendo armas a todo el mundo, y que esto es el único reducto de la economía española que pretenden incentivar junto con el turismo, un turismo masificado que también genera muchos problemas sociales. Y después está también las cuestiones migratorias, que en el caso de España afecta menos, pero es utilizado más, yo creo. O sea, todos los sectores de esa extrema derecha es la cuestión que van a utilizar para enfrentar aún más a la población, para encender aún más las emociones, porque también es verdad, sí que hay unas problemáticas relacionadas con el fenómeno migratorio, porque también una posición geográfica, o sea, en la llegada desde África, pues el punto más cercano es el estrecho de Gibraltar, que está aquí en Andalucía, donde yo estoy, que es ridículamente estrecho, hay que mirarlo en un mapa y es muy, muy pequeño. Entonces es normal que eso sea un paso habitual. Pero se ven en todas estas situaciones, y vuelvo a repetir, a veces yo creo que se echa en falta que simplemente se hablen de esas cosas en lugar de otros problemas que son problemas entre ellos y que parece que es una frivolidad en medio de un contexto bastante complicado. Me Claro, parece clarísimo. una España conflictuadísima, pero con un oficialismo también más fuerte que en el caso de Francia, menos erosionado, digamos, pero con la singularidad de que en Francia hay por lo menos un intento de una izquierda de dar frente a la batalla de Le Pen, y en este caso, por lo que te escucho, no habría como una izquierda potente en materia electoral por fuera del PSOE. O sea, entiendo que en los números entre lo que sumó Podemos y lo que sumó Sumar es prácticamente testimonial. No sé si en una elección, no sé si podrían afrontar contra algo como Vox, digamos, en materia electoral, mucho menos darle batalla al PP, digamos, que entiendo No que es salió solo muy ya odioso. que los números son bajos, sino que se ve o sea, Podemos empezó en unas europeas, de hecho, sacando 5 escaños que nadie se esperaba, y después llegó incluso a aumentar su posición al punto de entrar en ese gobierno con el PSOE, lo cual ya era una forma de quemarse, porque el PSOE, o sea, es Izquierda Unida, que era lo que había antes, entró también algún gobierno con el PSOE ya a nivel más autonómico, no a nivel estatal, y los quema, porque el PSOE quema, con el que esté el PSOE lo quema. Entonces, esto ocurrió, y después lo que se ha visto es que tanto un partido como el otro han ido perdiendo apoyos de forma sistemática, porque hubo muchas personas que se creyeron esos proyectos en un momento también de mucha crisis, después de la crisis económica. Entonces, creo que hay una sensación de desilusión, pero igualmente siempre van a tener un voto, porque en Europa, que eso, por ejemplo, el otro día alguien hablaba de Estados Unidos, creo que es muy diferente con respecto a Estados Unidos, hay un voto ideológico que se basa en los principios que uno tiene y que a veces es por encima de los partidos. Y esto ocurre por eso la izquierda en España no ha desaparecido, no por los méritos de los partidos, sino por ese voto ideológico, que siempre va a haber un porcentaje que va a existir. También se ve en otros países europeos. Ese voto ideológico que, en el caso de Estados Unidos, yo creo que no existe, pero aquí por lo menos es lo único que conservamos. Claro, claro. Y que también no habla, bueno, en el caso de Pedro Sánchez y de esta moderación que vos bien lo comentás, en estos acuerdos que está teniendo quizás con el PP, por ejemplo, ahora el último, ¿no? De renovar el Poder Judicial,
que ha sido también muy, ¿no? Bueno, o sea, polémico por lo que estamos leyendo, no sé si eso pues, lo podrías contar un poquito, cómo se evalúa eso, ¿no? De cada vez tirando más agua a ese tipo de molinos, ¿no? Como el PP. Sí, pero bueno, es que esto también tiene relación con Europa, porque había que renovar el Consejo General del Poder Judicial y no se renovaba porque no se ponían de acuerdo, porque el propio sistema, yo recuerdo una vez que había una polémica en relación con Polonia por el sistema que tenía Polonia para la elección, que es muy parecido al de España, que también hay una cuestión con respecto a la Unión Europea. No se le exige lo mismo a todos los países. Pero aquí sí se exigía que eso se llevase a cabo. No se ha llevado a cabo porque no eran capaces de ponerse de acuerdo y no que son capaces de ponerse de acuerdo porque se hacen unos repartos realmente del Poder Judicial, independientemente de unos o de otros. Y al final esto también sirve para poder negociar otras cosas. Esta es la percepción que da, no es una percepción de seguridad o de tranquilidad democrática, sino todo lo contrario. Pero bueno, si consiguen ponerse de acuerdo por lo menos a otra cosa, ya es que también es para que no se queden los temas estancados y sobre todo porque no se están poniendo sobre la mesa, yo voy a volver a insistir con eso, temas trascendentales y yo creo que todas estas personas que cada vez lo están pasando peor, que son muchas y que la mayoría pues ni siquiera estamos hablando de los sectores más humildes, sino que hay una precarización generalizada por distintas reformas, la reforma laboral, también por las privatizaciones de los servicios sociales. Al fin y al cabo es más caro vivir ahora que lo era hace unos años. Aparte de la vivienda, de todos estos elementos, al final eso va a beneficiar a un discurso de extrema derecha, que es un discurso emocional, que es un discurso que te da una supuesta solución inmediata, culpando siempre al que es más pobre que tú, o sea, si al inmigrante, si a que sea, pero siempre al que es más pobre que tú, porque se recibe unas ayudas y tú no las recibes, lo cual normalmente es falso, pero da igual, porque cuando estás desesperado la emoción funciona muy bien. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con las ausencias. No es tanto ya los debates que hay presentes, sino dónde están todos los debates ausentes. Qué bueno esto que mencionás. Fran, si me permitís, voy Por a favor. enganchar otro tema, Claro que sí, no, adelante. porque en esto que vos decís sobre el tema de las emociones, también nos llama la atención, bueno, en Argentina nos ha pasado, qué pasa con las juventudes, ¿no? Lo veíamos quizás con el caso Alemania, ¿no? Donde las juventudes salieron a votar y esa elección es una elección que toman estos sectores de esa extrema derecha o de la narrativa, ¿no? Que esta extrema derecha dispone, que de alguna manera tiene que ver con reclamar también a lo que no se ha dado de respuesta, ¿no? Que era de este modelo neoliberal, de globalización, y que muchas veces tiende a radicalizar, pero de alguna manera esa radicalización del discurso termina siendo reaccionaria. Entonces, ¿qué opinión tenés respecto a ese tema y que nos puedas, si tenés información, contar un poco sobre esta situación en Alemania que sí nos preocupa porque sí nos sentimos desde este lugar también tocados, por lo menos en el caso argentino, que es donde se expresa más fuerte? Bueno, en primer lugar, en sentido más general, también tenemos, o sea, la cuestión que ha ocurrido en Argentina, que yo recuerdo cuando viendo los resultados de las elecciones, ese apoyo de la gente joven hacia Milei, este apoyo de la gente joven hacia posiciones reaccionarias, que es un fenómeno también internacional que yo creo o sea, que debería ser analizado, pero en profundidad, o sea, por psicólogos incluso, porque es digno de analizar. Creo que tiene que ver también con las redes sociales que al fin y al cabo nos han generado una costumbre a análisis simplones, ¿no? A análisis de un minuto, que eso al fin y al cabo, en análisis de un minuto, la extrema derecha nos va a ganar siempre, porque por lo que decía de las emociones, porque su discurso con 2 frases ya está hecho, no tienen que hacer más nada. Entonces, esta costumbre a consumir política, porque es consumir política a través de este tipo de vías, yo creo que está facilitando que surjan este tipo de fenómenos. De hecho, aquí en España, que bueno, digo en Sevilla porque yo estoy en Sevilla y porque él es de Sevilla, nos ha salido un pequeño Milei, que es Alvise Pérez, que ha sacado 3 escaños, me parece, ha sido una barbaridad, porque era desconocido, con un partido que se llama Se acabó la fiesta y que el discurso es el de Milei. O sea, realmente no es otro, pero es un chico que no sé si tiene 30 años, o sea, es joven. O sea, no es una persona
Y esto, al fin y al cabo, les viene bien porque tienen una renovación de lo que es los nostálgicos franquistas de Vox, pues tiene su versión joven, ¿no? Que sería más bien este tipo de perfiles. En el caso de Alemania es complejo porque todos los sectores, todos los partidos, todas las ideologías alemanas creo que están padeciendo una crisis también de identidad. Y se ve porque hay grandes reflexiones por todas partes, porque Alemania perdió todas las guerras mundiales, como ya sabemos, de la pérdida de la primera y de esa crisis salió el nazismo, y de la pérdida de la segunda se ha ido manteniendo, pero se ha ido manteniendo porque se convirtió en esa locomotora económica, etcétera. Eso hizo que de alguna manera Alemania no tuviera que enfrentar su fantasma. Pero me parece que en este momento Alemania está otra vez enfrentando su fantasma, enfrentando que su economía no era tan sólida como ellos pensaban, enfrentando que no tienen ningún tipo de soberanía internacional. Alemania es el país de Europa con más bases de Estados Unidos. O sea, Alemania es un país en sentido militar invadido desde la Segunda Guerra Mundial. No tienen capacidad de decisión y todo este tipo de cuestiones yo creo que se asemejan mucho a ese escenario que sí que se dio en ese momento después de la Primera Guerra Mundial, donde también hay una crisis de identidad alemana. Y esto va a generar pues, que florezcan distintas corrientes que estén cuestionando esto y que sobre todo que haya un resurgimiento del pensamiento, del sentimiento nacionalista, incluso chauvinista dentro de Alemania, en búsqueda de esa identidad perdida. Esto es muy peligroso, es comprensible por el escenario, pero es muy peligroso y para mí lo más peligroso es lo mismo que ocurre en el resto de sitios. No es que esto ocurra, es que esto ocurre sin que existan alternativas que puedan combatirlo. Esto sí me parece una situación más peligrosa, más que creo que está ocurriendo en toda Europa y que nos genera pues esa inquietud, porque cuando hubo en los años 30 ese desarrollo del nazismo, del fascismo en distintas partes, existían grandes partidos comunistas, existía un movimiento obrero fuerte, existían grandes sindicatos anarquistas, bueno, existían unas corrientes de izquierda revolucionaria potentes y con fuerza. Ahora no existe. O sea, ¿quién va a combatir todo esto? Sin que exista una alternativa a todo ello y que encima tenga capacidad. No es que no exista, sí existen pequeños partidos, sí que existen, no, claro, pero no tienen capacidad realmente para enfrentar algo tan grave como lo que está sucediendo. Un panorama bastante desolador, el que planteas de clarísimo, Europa, creo pero que clarísimo, sí, sí, sí. Es sumamente preciso, porque permite ir más allá de los titulares del el auge de la ultraderecha. Bueno, ¿qué se está dando? ¿Cuál es la interna económica? ¿Cuál es la interna política? ¿Cuáles son los problemas sociales no resueltos? ¿Cuáles son los problemas geopolíticos y de soberanía no resueltos? Que son factores que se obnubilan, se evita tratarlos y decimos, bueno, viene la ultraderecha y hay que hacer todo lo que el establishment diga. Y esa es la respuesta a todos los problemas que son justamente el entregarle al establishment eso lo que está generando el auge de estos fenómenos. En el caso de Alemania... Se me venía a la cabeza ahí antes de que continúe Fran, el tema de, bueno, retomar de vuelta las palabras de Rosa Luxemburgo, ¿no? Reforma o revolución en su obra tan emblemática de respuesta en su momento a Bernstein y lo que significa, ¿no? Hoy volver a retomar esas palabras, ¿no? Y pensarlo en esta misma clave, ¿no? O sea, también hablamos, revolución o barbarie. Esos son los fenómenos, digamos, que vamos a empezar a tener más presentes si no se toma, digamos, una iniciativa de radicalidad, pero una radicalidad que vos decías, que atienda a las necesidades más inmediatas de los sectores trabajadores que son los que motorizan, digamos, al mundo, ¿no? O sea, que le ponen la energía real al mundo. Y en esa línea, un poco como para profundizar, hablábamos de Alemania, hablamos de España, hablamos de Francia, así que yo creo que tenemos este panorama muy, muy abierto a nuevos balances, así que ya con 2 semanas, con vísperas de lo que viene a pasar en Francia este domingo, quisiera preguntarte, Carmen, ¿cuál sería tu balance general de lo que ves en Europa? Has tiroteado algunas cuestiones así, pero como ¿por dónde crees que va el rumbo de Europa en este momento?
y qué es lo que se debería hacer. Creo que el qué se debería hacer lo has planteado muy bien. Más bien entonces como profundizar en hacia dónde va esta dirección y a modo de ir concluyendo esta entrevista que para mí ha estado excelente. Excelente. Bueno, pues yo considero que hay que tener en cuenta que ahora mismo el eje que está marcando, he dicho Ucrania, pero Ucrania tiene una variante específica que es el hecho de ese reforzamiento del complejo militar industrial europeo para poder garantizar cumplir con ese 2% del PIB que exige la OTAN, que esto viene además desde 2014. Esto fue una exigencia de Obama, se puso más en auge en la época de Trump porque tenían malas relaciones con Trump, pero realmente era una exigencia que hacía Estados Unidos desde antes. Estados Unidos está más pendiente ahora mismo de su conflicto con China y de ir hacia esa zona y de alguna manera está exigiendo a la Unión Europea que aumente sus esfuerzos dentro de la OTAN y Ucrania está siendo, yo creo que iba a ser además el gran ejemplo donde la Unión Europea se va a desangrar para cumplir con esos objetivos. Y esto es un poco la perspectiva que hay ahora mismo. Entonces, también incluso como cuál sería la respuesta, yo considero que el primer eje que debería mover o debería movilizar a la ciudadanía europea tendría que ser precisamente recuperar algo que ya ha existido y que aunque ahora, precisamente ahora, esté un poco de capa caída, que son los movimientos anti-OTAN. O sea, esos movimientos que eran movimientos de masa, en el caso de España y en otros lugares, y creo que ahora más que nunca, porque ahora mismo están dispuestos a todo para poder garantizar la permanencia en esta alianza y la permanencia en esta alianza porque consideran que así van a garantizar ese papel hegemónico en el mundo, liderado por Estados Unidos, pero donde la Unión Europea es evidente que es parte y que se beneficia también. Entonces, creo que hay una cuestión de clase, pero de clase a nivel internacional, donde tenemos que enfrentar primero esa cuestión. Porque además, aquí nos dijeron cuando la crisis del euro que había que ser austeros porque no había dinero, pero ahora vemos que para armas sí las hay. Esa contradicción es difícil de manejar. O sea, cada vez tenemos menos sanidad, cada vez tenemos menos educación, pero sí hay dinero para poder hacer guerra sin fin e impedir que pudieran llegar a ninguna negociación. O sea, se podría haber llegado a una negociación perfectamente en el caso de Ucrania y lo están impidiendo. Que no se trata ya simplemente de estar de acuerdo con unos o con otros, sino simplemente de pedir esa negociación o pedir ese frente, digamos, de paz, que eso, aunque hay quien lo dice, evidentemente, encima también es muy complicado, porque ahora te acusan prácticamente, pues yo qué sé, de que estás trabajando para Putin, si pides simplemente paz. Entonces, bueno, esa es un poco la situación que hay en Europa y yo espero que nos organicemos, porque además nos va la vida en ello, y que algún día los países europeos, exista o no exista la Unión Europea, que eso ya veremos qué pasará, pero los países europeos sean capaces de reintegrarse en un mundo multilateral con dignidad. Creo que eso es importante y de momento parece que les está costando un poquito. Me parece hermoso el final, una Europa que mira al mundo nuevo que está naciendo y no al mundo antiguo y no enquistarse en lógicas belicistas y destructoras de la economía en aras de los intereses de las élites. Claro. Exacto. Donde no hay para el pan, pero sí para la guerra. Ok. Muchísimas gracias, Carmen. Te agradecemos esta presencia y esperamos que podamos vernos pronto para seguir conversando. Te vamos a llamar. Chao, Carmen. Oye, Carmen, me puedo agobiar. Sí, no te preocupes. Y bueno, esa ha sido la entrevista con Carmen Parejo. Hemos abordado en detalle la situación de Europa, esa situación que en los titulares aparece como simplificada al auge de diferentes grupos de políticos, tanto de derecha como de izquierda, porque en el fondo trasluce, permite observar el desgaste de este modelo económico, de este modelo social, del establishment político de los países europeos que afrontan ahora una crisis de representatividad y legitimidad frente a una población que exige ser escuchada, exige dejar de lado los intereses de los grandes conglomerados empresariales afianzados en la guerra de Ucrania y exige nada más que el respeto a su soberanía nacional, el respeto a la mejora de sus condiciones de vida, a sus derechos políticos
Y ante la incapacidad de estos establishments de captar, de escuchar a esa subpoblación, es que dan paso a estos monstruos, ¿no? Estos monstruos de ultraderecha que van cooptando, que van a partir de esas sensaciones de frustración, engendrando lógicas de desigualdad, engendrando justificaciones políticas para el uso de la violencia contra sectores populares, contra sectores que no están de acuerdo con el viejo régimen ultraconservador de las décadas de los 30 y de los 40. También da paso a pequeños intentos de la izquierda de dar batalla. Y bueno, creo que es un panorama mucho más realista que el que te puede ofrecer la tele, mucho más realista del que ofrecen los medios de comunicación, y que nos invita a hacer una reflexión a qué de eso está pasando hoy por hoy en la región, hoy por hoy en los países de Latinoamérica, y cómo hacer frente. Esta batalla de este nuevo mundo que emerge frente a este viejo mundo que se aferra en sus formas más perversas o más convencionales a no morir, es una batalla que se da también en la región y que creo que nos invita justamente a la reflexión de Carmen a profundizar en eso y profundizar en la acción política. Esa sería mi conclusión, Betty. No sé cómo concluirías tú esta hermosa entrevista que hemos tenido. No tengo mucho por agregar, Fran. Creo que lo que has sintetizado tiene que ver bueno, con esto que acabamos de conversar con Carmen, que ha sido muy clara. Recordemos, Carmen Parejo, ella es directora del medio digital revista La Comuna y es analista y escritora, articulista de diferentes medios reconocidos a nivel internacional, como RT, como Hispan TV, como Telesur, así que su mirada, su enfoque, sí nos interesa muchísimo porque de alguna manera busca revelar, como lo intenta hacer la neurona rebelde, o sea, poner sobre la mesa esos detalles que muchas veces a diferentes proyectos, como vos lo decías, se les escapan o lo suprimen, ¿no? Voluntariamente con algún tipo de intencionalidad. Así que, bueno, ha sido una extraordinaria entrevista. Ojalá que volvamos a coincidir, que podamos tenerla de vuelta en nuestro programa, porque sí van a ser, digamos, me parece, tiempos donde no se va a acabar, donde vamos a tener muchas más novedades sobre este tema. Y bueno, en lo más próximo vamos a esperar a ver los resultados de este fin de semana. Por lo pronto, capítulo Francia, con las elecciones que, bueno, Macron en su momento llamó de manera anticipada. Así que, bueno, nos quedan tareas para seguir estudiando, para seguir recorriendo el mundo con ustedes y conociendo qué es lo que se está viviendo. Sí, tenemos una novedad muy importante que lo hemos visto con muchísima alegría en las redes sociales, que tiene que ver con este último hecho en toda la causa y todo el entramado, ¿no? que corresponde a Julian Assange, que ha quedado con, bueno, un acuerdo para poder obtener su libertad y su regreso a su querido país, digamos, o sea, a su hogar, que es Australia, pero eso no lo vamos a poder conversar hoy, nos va a quedar para la semana que viene, ¿no, Fran? Con Claro que muchísimas sí. novedades también. Claro que sí, así que esténse atentos, atentas a la próxima semana, que vamos a tocar en detalle todo lo que viene pasando con Assange, desde el inicio, por qué arranca, por qué tan conflictivo esto, por qué también tan importante las medidas de esta semana. Así que esténse atentos a nuestras redes sociales, les invitamos a seguir a La Neurona Rebelde, a todos los programas que vienen saliendo y cada uno son una joya de análisis, de repensar lo que viene pasando en el mundo. Y lo que viene pasando en Argentina. Así que con eso creo que estamos como para despedirnos y les dejamos. Y solo nos queda como decirles la tarea, ¿no? De siempre, que es la de suscribirse al canal de La Neurona Rebelde, sumar me gustas a este programa y a todos los que hemos tenido a lo largo de esta semana, y también, por favor, compartir este material con amigos, con familiares, con sus vecinas y vecinos, para que también tengan una cuotita de información que vaya por fuera de la información que se circula en los medios masivos de comunicación, y lo que tienden es más a desinformar que a informar. Así que con esto es una cuotita más a las neuronas rebeldes para que sigamos pensando, sigamos discutiendo, sigamos debatiendo y encontrándole una vuelta, ¿no? A esto que
que se dice llamar mundo y que no sabemos hasta cuándo lo vamos a tener así, Claro. porque sí estamos en el borde de conflictos muy fuertes que, bueno, vamos a seguir trabajándolos desde Finisterre, que es lo que nos toca, y cuánto esos conflictos que son generales, que son globales, que parece que están tan alejados de nuestra realidad cotidiana, tienen un impacto inmediato y permanente sobre nuestras realidades. Así que con eso, Fran. Estamos para despedirnos y nos estamos viendo la próxima semana. Un saludo. Eso, tenemos una canción. Ah, le sí, vamos sí, a sí. dejar Tenemos eso. esta canción, les vamos a dejar la canción para que la vayan reflexionando y nos vemos la próxima semana. Eso. Abrazo. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel